Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Ferrer, estudiante de la Universidad Andrés Bello, de la carrera de ecoturismo. Y bueno, me estoy aquí junto a Marcos Moncada para hablar sobre las piedras tacitas. Bien, entonces, eh, bueno, Marcos, quería hacerte unas preguntas relacionadas con el tema de las piedras tacitas y quería saber cómo te involucras tú como en el patrimonio cultural. Yo participo como hace ya varios años como socio del Museo Funk por varios temas, digamos, y uno surge, no fue el principal, no fue el primero, surge porque Gabriela Carmona, arqueóloga del museo de aquel entonces, convoca actividades de terreno a voluntarios y personas que podían aportar de distintos aspectos a, a entender procesos o situaciones de relevancia arqueológica. Y es así como empezamos a hacer una serie de caminatas, de excursiones a Piedras Tacitas, y fue tan atractivo la experiencia que gente de distintas profesiones, estudios, que se formó el grupo Tacita. Este grupo de las tacitas que no tenía nombre, pero salíamos, y a los cabo de 2 años sacamos personas jurídicas, y quedamos como grupo Tacitas porque como no teníamos el nombre, lo hemos parecido. Ya. Y de eso fue ya esa acción, constitución para ser persona jurídica, ya fue hace ya 12 años. No hemos parado en hacer actividades, trabajar con comunidades y entender y apoyar que la gente de la comunidad local ponga en valor su patrimonio y lo cuide y respete. Que sea considerada la comunidad local como principal actor para puesta en valor el patrimonio y nosotros apoyamos en esa gestión. Ya, perfecto. Bueno, la pregunta, entonces de lleno, ¿qué son las piedras tacitas? Las primeras citas se entienden o se reconocen como graduaciones inconclusas en afloraciones rocosas Sí, o rocas de grandes dimensiones. correcto. No se pueden confundir, por tanto, con los morteros o con rocas móviles. No, Ya, tú llegabas como ser de aquella época, hace 10.000 años, llegabas a un determinado nicho ecológico donde explotabas el bosque nativo, las semillas, las molías. No andabas con utensilios a todas partes, sino que los tenías en el lugar, en una explanada de piedra, una floración rocosa, y de ahí entendemos, porque esto es una procesión que se hace a posteriori, de que contextualizan o generan nichos, circuitos económicos. correcto. Estos circuitos económicos ayudan a definir territorio de las familias o grupos humanos que ocupaban los cauces de los ríos, los cursos de agua, y ese territorio en determinada época tenían que regular en cuándo lo visitaban, cuándo lo recorrían. Entonces refleja un manejo de todo el contexto, o sea, de cuándo florecía, cuándo se podían cosechar, cuándo podían molerse, por dónde llegar, cómo llegar. Entonces da cuenta de una situación compleja. No es que a la orilla del río, mientras había agüita, sea un hoyo, no. Esto era una situación muy compleja y se asocia, y eso lo valoramos, con un proceso que se da en el mundial, la molienda de semillas con el cambio climático. El hombre tuvo que reinventarse hace 10.000 años cuando se extingue el megafauna en este sector del mundo. Y en otros contextos ayudó o permitió dar paso al nivel siguiente, que fue de la molienda de semillas a la acumulación de semillas para molienda. Cuando empiezas a acumular las semillas y las acumulas en piedra, surge la arquitectura, y una vez que surge la arquitectura en piedra, para la copia de semillas, te centralizaste. Ya Correcto. no puedes trasladar esa estructura a otro lado, tienes que quedarte ahí. O sea, el uso que tienen las piedras tacitas es molienda de semilla O sea, es que originalmente. originalmente había un uso que entendemos fue la molienda de semillas, y se reconoce porque están asociadas las estructuras o los complejos arquitectónicos de acopio de semillas a lugares de molienda, Mm, a lo que entendemos hoy día como morteros. Pero posteriormente la molienda de semillas, que era estacional, pierde importancia económica porque surge la agricultura. Una de las explicaciones de agricultura que es 1000 años posterior en todo caso a la sedentarización. En el colegio no entendieron, explicamos que nos sedentarizamos por la agricultura. No, no fue así, fue al revés. claro. La agricultura es consecuencia de la sedentarización. ¿Por qué? Porque es posterior, digamos, ¿no? O sea, es así, claro, la evidencia arqueológica dice que la agricultura es posterior a la centralización y podría ser producto de la copia de semillas. Entonces, cuando las semillas germinan, las tiras hacia afuera y la temporada siguiente ya tienes plantado. Mm, Esa explicación es muy obvia y permitiría entenderlo así. correcto. Bueno, eso en su inicio. Ya, Cuando pierde importancia económica, surgen los temas rituales. Las prestas citas son verdaderos altares, altares sagrados,
donde tú encuentras que los distintos grupos humanos, al llegar al territorio y asentarse en el territorio, reconocían las tacitas herencia de sus ancestros. Perfecto. Entonces, eso permite que cuando lleguen los españoles, estaba la práctica del guillatún, la ceremonia de las rogativas, se hacían fundamentalmente en lugares con piedras tacitas. Y esos lugares, aparte del rehue, la piedra tacita estaba cerca, permitían una serie de ceremonias asociadas a estas reuniones, como por ejemplo el sangramiento ritual del guanaco, para hacer el ñachi. El ñachi se decantaba la sangre en las tacitas, y otros elementos que podríamos notar, lo que es la ceremonia de sangramiento de tipo medicinal. También el keupu, también se hacía en lugares con piedras tacitas. Hay varias, y las ceremonias rogativas, en lo que se llama como cura kawin, reunirse en la piedra. Cura kawin, ya. Entonces, a lo largo de 10.000 años han tenido distintos usos. Y hoy día incluso, por ser elemento arqueológico y tener cierto resguardo legal, le siguen dando un uso cultural a las piedras tacitas. O sea, siguen teniendo, son quizás el único elemento cultural que en estos últimos 10.000 años ha sido reconocido como parte de su patrimonio por todos los grupos humanos, incluidos nosotros. Ya, ya. Entonces, bueno, las piedras, como que me mencionaste que estos pueblos que utilizaban ahora posteriormente las piedras tacitas, las denominaban que eran de unos antepasados. Claro, ¿por qué? Porque las piedras tacitas surgen hace 1000 años, 10.000, 8.000 años, y la evidencia nos dice que dejaron de hacerse, o sea, se siguen utilizando. Pero no había Ritualmente, más. no hicieron más. Yeah. De hecho, se perdió la tecnología, o sea, hay teoría incluso de cómo se oraba la roca, digamos. Pero no hay evidencia de que en tiempos, por ejemplo, de la conquista española, que se hicieran piedras tacitas. De hecho, las piedras horadadas, las piedras, las curas, los toquicura, esas tipo peperas que eran esos como picarones de piedra, cuando los españoles preguntaban de dónde salían, decían que estaban en el campo y caían del cielo. Eran los meteoritos a luces que caían, para los antiguos mapuches eran las piedras que caían, ellos no las hacían. Venían del cielo, decían. Claro, porque ya no las hacían. Entonces, a ciencia cierta no se sabe quién las hizo, ¿no? O sea, se entiende que está en el periodo que conocemos desde el Paleoindio al Arcaico Temprano, Okay. 10.000, 8.000 años. Ahora, en esa época estamos hablando cuando se extingue la megafauna, que no se extinguió de un día para el otro. O sea, hace 10.000 años en el continente americano se extingue la megafauna, pero tengo entendido que hace 7.000 años todavía quedan megafauna en lugares de Colombia, por ejemplo. Entonces no fue simultáneo en todo el mundo, no fue una catástrofe como la de los dinosaurios, por ejemplo. No fue así. No fue como instantáneo. Nadie se acostó paleoindio y se levantó el Arcaico temprano. O sea, esto fue como los periodos históricos, no fue paulatino. Y en ese paulatino, unos dejaron de hacerla y otros nunca la hicieron, pero siguieron ocupando. Pero era el grupo que se conoce como Arcaico temprano. ¿Por qué? Porque su estrategia de sobrevivencia ya no era explotar la megafauna, sino que era la caza y recolección, pero con diseños o exploraciones tecnológicas distintas a la megafauna. Distinta al paleoindio, que era el que cazaba la megafauna. Correcto. Bueno, pensando en las piedras tacitas, ¿qué piensas de que este objeto en conservación se ponga en valor a través del ecoturismo? Bueno, yo feliz, cuando tú nos contaste la idea y nos planteaste tu proyecto, bueno, hubo consenso en todas las directivas, los que estamos en el grupo Tacita, que es una excelente oportunidad para poner en valor, porque entendemos que la gente cuando conozca esta experiencia, porque el ecoturismo tiene que ser una experiencia en un lugar abierto, y nos encontramos que esos lugares abiertos son donde se concentran estas citas, son para todos los más vulnerables, los más próximos al daño. Claro. A un impacto negativo. Las piedras tacitas, a diferencia de todos los otros sitios arqueológicos, permiten la visita. ¿Por qué? Porque es un hoyo en la roca, o sea, no se pueden robar ese hoyo, cuesta dañarlo, digamos. Exacto. A diferencia de un conchal, un cementerio donde la gente podría escarbar para sacar, comillas, recuerdos y destruir el sitio arqueológico. No, con piedras tacitas, no digo que no reciban daño por impacto acumulativo, pero sí, con un manejo adecuado, como que estás poniendo tú en tu tesis, podría darse que sirven para poner en valor, que la gente entienda lo que son y aprenda a cuidarlas. Es más, si tú pones en valor o se resalta este ejemplo específico, que ya Leo Castro y Esposo Namán investigado ya en la campana Estrategia Puesta en Valor, se podría levantar un ejemplo para que la gente diga, bueno, en mi sector también ponen estas citas, pero aquí nadie las considera. Claro. Y aquí sí.
esto podría ser un gatillar, un instante de reflexión para que se pongan en valor las prestacitas de otros lugares de Chile, que son muchos. Sí, 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 se entiende. Y bueno, como última pregunta, ¿qué me aconsejaría en realidad a la hora de diseñar como un sendero que como fin tiene poner las puestas en valor, ¿no es cierto?, las piedras tacitas en el sector de Cajón Grande? Bueno, yo creo que ahí es clave, lo que hemos conversado otras veces, del ¿Mm? tema del punto interpretativo o centro interpretativo, según las dimensiones. Está la experiencia de José Miguel Ramírez Aliaga, que fue miembro, que fue fundador, que es miembro fundador de nuestro grupo, un arqueólogo que su tesis de grado lo hizo sobre las piedras tacitas de la ceniza, donde además él establece junto a sus otros, son 4 arqueólogos, Nuriel Mosilla y otras 2 personas más, plantean la ritualidad asociada a las piedras tacitas, un elemento importante. Y él, cuando fue director del Parque Nacional Isla de Pascua, director del Parque Nacional de Rapa Nui, él estableció puntos de interpretación que son buen referente, que son simples y se podría hacer un descanso, paneles que expliquen a la gente que no conoce, entienda el lugar, sitios web donde tú puedas derivar la información, audioguías, códigos QR, descargar rutas de Wikiloc, por ejemplo, que la gente, aunque no llegue preparada, no sabe lo que va y se encuentra con la experiencia, la experiencia de Petacita y ve el material que está en tu tesis o que está en un panel, podría ser de utilidad para que descargue las aplicaciones, para que descargue la ruta y para que tenga con Play on Tag, que son aplicaciones que desarrolló Tania Rica y su hermano en Play on Tag, playontag.com, que le hemos ocupado intensamente como grupo Tacita, podrían la gente en el lugar interiorizarse de esto. Claro. Y con más tiempo, posteriormente, profundizar o dirían otras personas. Muy bien. Sí. Así que yo creo que eso es una ruta que esté muy bien señalizada, las indicaciones del caso, la coordinación previa con CONAF, eso es fundamental. CONAF ya está abordando el tema, ellos tienen como un sitio arqueológico con estas citas. Sí, los tienen identificados. Claro, perfectamente. Como decía, Leo Castro hizo ese catastro hace ya harto tiempo. Y solamente algunos están dispuestos al público. Y que tú estás abordando un sector nuevo que antes no estaba en otro público. Exacto, exacto. O sea, como antecedente, el sendero donde yo estoy abordando mi tesis es relativamente nuevo, o sea, se abrió en enero de 2019. O sea, Reciente. ahora recién cumplió un año, Claro. más que nada. Entonces yo creo que ese es un tema, lo que está haciendo es clave porque permitiría, si resulta bien la experiencia, podría estimular a que los otros sectores prestacitas también se levanten, sea un nuevo espacio de explotación cultural del parque, de incentivo a la gente que ya ha ido al parque otras veces, que tendría algo nuevo que ver, Claro. y lo otro que ya no sería solamente naturaleza, sino que también sería el tema cultural, el tema arqueológico. Y esto lo hemos conversado también otras veces, creo que es importante considerar que la comunidad local se integre. Nurilu Hermosilla, que cité recién, que hizo tesis de grado sobre las prestacitas, ella es profesora de la Universidad de Chile y ha planteado el concepto de comunidad con vocación curatorial. Cómo los grupos locales pueden participar y asumir responsabilidades frente a la puesta en valor de los sitios arqueológicos que por el destino les correspondió estar ahí, digamos. Entonces, claro, la comunidad del sector Cajón Grande perfectamente podría, por ejemplo, ya que tú estás planificando este atractivo turístico, podría ofrecer o ampliar la oferta turística con comidas, por ejemplo, asociadas a la molienda de semillas, como podría ser, por ejemplo, el chancho en piedra, como podría ser las humitas. O sea, hay elementos que se pueden relacionar culturalmente. Claro. Y eso se puede incluir y estimular para que la oferta turística del entorno tenga relación con las prestacitas. Entonces el turista que va asociaría, aunque ya conozca esos elementos gastronómicos, privilegie a quienes están ofreciendo ese tipo de recursos. La ruta a caballo, salidas a otro tipo de excursiones, todo se puede sumar, y alojamiento, guías. Y se relacionaría la artesanía también. La artesanía, claro. Entonces relacionarían su experiencia a raíz de, ¿no es cierto?, del tema principal, que son las prestacitas, claro, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, esa es toda la entrevista que tengo para darte. Gracias, estimado. Muchas gracias por tu tiempo. A tu disposición. Sí, muy amable. Bueno, entonces nos estamos viendo. Ahí estaremos subiendo más avances. Y bueno, me despido. Hasta luego. Que estén bien. Visiten el grupo Tacitas, tacitas.blogspot.cl.